Hola, buenas tardes. Aquí empieza el Almanaque de la Pardopedia con su programa número 32, dedicado al año 71. Y he dicho buenas tardes porque es a la hora que estrenamos cada capítulo. Sé que ustedes lo oyen a la hora que quieren, incluso hay gente que lo oye 2 o 3 veces, como en aquellos cines de sesión continua, pero todos quedan todos saludados. Voy a empezar a decir hola, que vale para todas las horas. Les voy a contar unos detallitos de lo que pasó en el año 71, que son muy jugosos. Y he empezado con el que a mí más me divierte, sé que no debería divertirme, que fue la enésima fuga del Lute. El Lute, Eleuterio Sánchez, un kinky, había sido condenado, se había escapado ya viajando en un tren, se había tirado desde el tren, se había partido el brazo, con el brazo partido había trepado a un árbol y pasado allí la noche, y luego le pillaron en Peñaranda de Bracamonte. Pero ya estaba, digamos, bien a recaudo en el penal del puerto de Santa María, y aprovechando el desmadre que se producía allí también en la fiesta de Nochevieja, se escapó. Año 70. Ya no volvió a la cárcel, porque lo siguiente que tuvo cuando acabó el franquismo fue un indulto, y con el indulto nunca más volvió a la calle, terminó la carrera de Derecho, hizo una vida normal, una vida productiva, escribió, se pegó con los Boney M porque habían hecho un disco dedicado a él y lo obligó a retirarlo, pero bueno, lo importante es que se escapó. En cuanto pueda me escaparé, había dicho el Lute repetidas veces, y se escapó. Otra cosa, ustedes seguramente, si oyen a los gobiernos, no a este y al anterior, les dirán que la vida no sube, que los precios no suben, que qué tontería. Pues miren esa portada de ABC. El salario mínimo del año 1971, salario diario, era de 136 pesetas. Tradúzcanlo a euros, 0,80 euros. Es decir, 80 céntimos de euro era lo que cobraba una persona y con ella podía vivir. Y que nos digan que ahora no ha subido mucho la vida, pues hagan ustedes cuenta, de 80 céntimos, ahora el salario mínimo está pues en 30 y tantos euros al día, porque está en 1.000 euros al mes. Sí, la diferencia es brutal, es decir, que la vida ha subido 40 veces en estos años. Sigamos, noticia política importante. Me temo que la mayor parte de los que me están ahora mismo escuchando y viendo no les suele de nada la isla de Formosa. Había una isla, el nombre Formosa es una palabra, significa hermosa, una palabra portuguesa, una isla que en su momento descubrieron para los occidentales y colonizaron los portugueses. Esa isla de Formosa era muy importante hasta que llegó este momento. Lo que ven ustedes ahí es que la China continental, la China comunista, decidió pedir la entrada en la ONU con 1.000 millones de habitantes, y los que estaban en Formosa, que eran los que estaban en la China nacionalista, tuvo que salir. Esa China nacionalista, que ahora cuando ustedes oigan hablar de ella, dice que está en Taiwán, la isla de Taiwán es la isla de Formosa. A partir de ahí dejamos de llamarla Formosa, se convirtió en Taiwán, y desde entonces siguen enfrentados. La China continental quiere absorberla, Taiwán o Formosa no se deja, pero todo sucedió en eso. Formosa expulsada de la ONU. Lo lee esto un lector de 30 o 40 años y dice: ¿quién es Formosa? ¿Una señora? No lo identificamos con nada. Y ahora vamos con ecos de sociedad. Una de las grandes bodas del año 71 se produjo en Illescas, provincia de Toledo, y ahí están. Los dos tienen luego una larga experiencia en otras bodas, pero esta fue la primera para ambos. Él se llama Julio Iglesias, de las Cuevas, y ella Isabel Preisler. Se casaron, una boda con famosísimos. Eso, repito, Julio todavía no se había ido a Miami, no se había convertido en un fenómeno mundial, pero la boda fue portada de Hola, que eso es una de las cosas que realmente marca si alguien es importante o no en este país en la vida social. Ahí tienen la portada de Hola. Y de los ecos de sociedad vamos un poco a la cultura. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura ese año? Si ven ustedes, casi siempre destaco, excepto casos puntuales, a los de habla hispana. Pues fue Pablo Neruda. Pablo Neruda, también comunista, como Salvador Allende, hablábamos en el programa anterior de la llegada de Allende al poder, pues consigue el Premio Nobel cuando 2 años después entran las tropas de Pinochet. Neruda se retira a su casa de Isla Negra, Allende se quita la vida y el mundo
de Chile cambia, pero ese año era el gran orgullo para los chilenos, era su segundo premio Nobel. Habían tenido uno muchos años antes con una poetisa llamada Gabriela Mistral. España avanza en todo y avanza también en la forma de presentar los teatros. Esta obra, Yerma, es una composición, una creación, una de las 3 grandes tragedias de Federico García Lorca. La historia de una mujer que no puede tener hijos, que es lo que significa la palabra yerma, que es estéril. De esas historias se han contado muchas, siempre se había presentado en el entorno rural que había creado el propio Federico García Lorca. Y sin embargo, aquí Nuria Esper, con el director de escena Víctor García, monta ese espectáculo en esa especie de red en forma de colina donde se mueven los personajes y revoluciona totalmente el teatro, que desde entonces se hace más atrevido. Y vamos al capítulo de los que nos dejaron, musicales, el año 71, con la edad de 71 años, porque había nacido en 1900, muere Louis Armstrong, quizás el hombre que más hizo porque la música popular fuera música popular. Nacido en el jazz, ya en los años 20 tenía un grupo de jazz, de pronto se convirtió en artista popular y sobre todo, ya muy mayor, con más de 60 años, 66, tuvo un número 1, el hombre que de mayor edad que ha llegado al número 1 en las listas americanas, con una canción que se llama What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso. Y si este fue uno de los grandes líderes de la música negra, uno de los grandes ídolos del rock and roll, Eugene Vincent Craddock, fallece también, todo el mundo le conoce más como Gene Vincent, Gene Vincent. Se llamaba Eugenio Eugene, de Eugene Gene, Gene Vincent, desaparece, había tenido un accidente unos años antes, no tenía muy buena salud, se le considera igual que Elvis Presley, el rey del rock and roll, a él, aquí tenemos la lápida de su tumba, a él se le conoce como el rey del rockabilly, que es una variante del rock and roll más dirigida, en lugar de la música negra, a la música country blanca. Y, si quieren ustedes, para una cosa realmente anecdótica, la noticia que salió en los titulares de muchos periódicos fue esto: Maciel tira un tiesto a un espectador en Barcelona. Es decir, ni le tiró un tiesto, sí parece que le tiró unas flores. No sé si las flores iban con el tiesto y con las raíces, pero claro, lógicamente, Maciel era popularísima, era 3 años antes, en el 68, había ganado Eurovisión con el La La La, luego había hecho a Bertolt Brecht junto a Fernando Fernán Gómez una obra a los hombres del futuro, yo Bertolt Brecht, era muy popular y que le molestaba a un espectador que le estaba faltando el respeto y se ve que le tiró unas flores sin darse cuenta que iba atado, no sé cómo fue, algún día se lo preguntaré, pero entonces fue muy popular. Vamos a pasar a las canciones mientras tengamos tiempo. Una canción con mucha historia, Mami Blue de los Pop Tops. Los Pop Tops, como ven ustedes, era un sexteto con un cantante caribeño, Phil Trim. Los demás eran, creo que todos madrileños o se habían formado en Madrid. Se habían llamado antes Los Tifones y habían tenido algunas canciones que funcionaron muy bien. Un día su productor se encontró con una canción que le pareció maravillosa, que ya estaba grabada, se llamaba Mami Blue, y pensó que esa canción se podía convertir en un tema gospel, es decir, en un tema espiritual negro. La palabra gospel, que en inglés se pronuncia gospel, pero nosotros siempre decimos gospel, significa evangelio, no significa un estilo musical. Y las canciones que se basan en los bíblicos, ellos lo conocen como música evangelista o evangélica, y le llaman música gospel. Bueno, pues Phil Trim le hizo una letra estupenda y sobre todo la cantó con ese espíritu del gospel, de pregunta y respuesta, le hacían coros y él respondía, y la canción se iba a convertir en un éxito mundial. Pero el productor cometió un error inesperado, que fue, una vez terminada, le gustó tanto que se la mandó a los autores para decirles: mira lo que he hecho con vuestra canción, lo que se podía hacer y lo que no se hizo, y por eso no funcionó. Sin darse cuenta de que ya estaba grabada y por tanto los autores no tenían que pedir permiso para hacer otras versiones. Por lo tanto, el mismo día que salía la versión de los Pop Tops, en ese mismo año se calcula que salieron entre orquestas y cantadas 300 versiones de la canción, con lo cual se repartieron el dinero, digamos, muchos
muchas compañías, muchos artistas. Por ejemplo, en Francia, fue mucho más famoso que los Postos fue Joël Dairé. Un error de bulto, la canción seguía siendo buena, pero el negocio exclusivo que podía tener si hubiera sido primera grabación se le desvaneció. Sigamos. Siempre que se hace en España una encuesta, o se hacía sobre el mejor disco español o la mejor canción, durante décadas ha aparecido Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Es un disco perfecto, perfectas todas las canciones, todas escritas por él, excepto la última, que la letra es del poeta León Felipe, Vencido, que habla de Don Quijote y la incluye porque cuenta el momento en que Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, al mar, y por eso le meten en el tema del Mediterráneo. En los últimos años he visto que la gente más joven, lógicamente, los de mi generación, vamos desapareciendo del mapa, pues empiezan a decir que la mejor es La chica de ayer, que la mejor de Nacha Pop, que la mejor es Corazón partido. Para mí sigue siendo, comprendo que es mi generación, la canción más importante. Fue éxito total. Uno de los grandes cantautores italianos, Gino Paoli, hizo un álbum entero con todas las canciones del disco traducidas al italiano. Todas. Un disco completo con el mismo disco, pero en su voz y en italiano. Y otra de las grandes revelaciones del año fue Cecilia. Cecilia, que de verdad se llamaba Evangelina Sobredo, lanza su primer single que tiene 2 canciones. Mañana, las 2 son composiciones de ella. Mañana es una canción dentro de su visión un poco pesimista de lo que iba a ser el mundo, que no la abandonó hasta el año 76, en que falleció en un accidente, pero Reunidos tiene la particularidad de que es una canción que ella dedica a los Beatles y les pide que se reúnan. Hemos visto que en el año 70 se habían separado e incluso mete algunos versos de una canción, Dear Prudence, de los Beatles. Una canción extraña porque no es normal que un cantante dedique una canción no ya a otros cantantes, sino a pedirles que hagan una cosa que no es la que hacen ellos. Las fotos se ve lo guapa que era Cecilia en aquellos años y lo buena artista que era. Como estamos en el 71, la veremos con El ramito de violetas, la veremos con Me quedaré soltera, pero hablaremos mucho de ella. Y vayamos ahora a una de las grandes canciones de Víctor Manuel. Dije la semana pasada que Víctor Manuel había hecho por fin canciones maduras de amor, canciones maduras donde hay erotismo, donde no solamente hay arrobo y miradas desde lejos. Y este año hace esta canción para Pilar, que es muy importante. ¿Quién era Pilar? Bueno, pues Pilar es Ana Belén. Ana Belén de verdad se llama María del Pilar Cuesta y en casa la llaman Pilar. A Víctor le llaman Victorín, pero bueno. Entonces le dedica una canción y si ustedes han seguido la carrera de como compositor de Víctor Manuel, que ha hecho muchas de las canciones que canta su mujer, Ana Belén, le ha dedicado muchas. Nada es tan dulce, nada sabe tan dulce como tu boca, o Sube al desván. Pero hay una serie de canciones que están dedicadas directamente al amor pasional que tenía y tiene, pero por Ana Belén. La verdad es que los dos se lo merecen. Y sigamos con discos curiosos, como ven, discos que marcaron algo. Por ejemplo, Donna y Dani, o Dani y Donna. Donna Hightower era una cantante de jazz y de música espiritual que se afincó en España, y Daniel Cazón, era un cantante y futbolista en sus comienzos asturiano, que también se vino a Madrid a triunfar. Y empezó a cantar y a salir con Donna Hightower, y un buen día una composición suya, El Val de las Mariposas, la lanzaron como dúo. Sucede una cosa, luego él la grabó en solitario. Y en una etapa de mi vida intenté distinguirlas porque siempre pensaba que cuando yo ponía el disco de Dani y Donna lo ponía mal, estaba poniendo el otro, porque no oía a Donna, y es que en el disco no suena Donna. Parece ser que al hacer la mezcla no encajaba bien, la quitaron, pero tenía el contrato y lo había grabado y siguió saliendo con su nombre. Pero en ambas versiones está solo Dani Daniel. Como ven, la riqueza musical del año 71 es enorme. Ese es Dani Daniel. No sé para qué se lo digo, no es Donna Hightower, si tenían alguna duda. Donna desapareció, Donna siguió cantando,
ganó el Festival de Málaga en España, cantó mucho, hizo discos de espiritual, hizo discos de blues y de soul y desapareció del mapa, mientras que los años siguientes, y lo veremos cuando toque, de Dani Daniel fueron gloriosos, con 2 números 1 que luego se los pisó Julio Iglesias. Y vamos a hablar de Alberto Cortés. Alberto Cortés, en el año 67, había decidido dejar de cantar canciones ñoñas y cantar a los grandes poetas españoles e hispanoamericanos, con mucho éxito. Luego empezó a hacer sus propias canciones con un talento extraordinario, canciones como Cuando un amigo se va, canciones como En un rincón del alma, El abuelo. Y en este año 71 la compañía representa una canción argentina que nadie conocía en España porque el cantante que la interpretaba no tenía aquí distribuidor, se llamaba Facundo Cabral, el rey de la paradoja, se oyen las letras suyas, y le encontraron esta canción que es, aquí lo ponen, No soy de aquí, no soy de allá. Una canción bellísima. Al año siguiente hizo otra canción de él que se llamaba Pobrecito mi patrón, que también le funcionó muy bien, pero aquí empieza a sentir el agotamiento que sienten los que viven solo de sus propias composiciones en una época en que los artistas por contrato tenían que publicar un álbum al año y por lo tanto no les daba tiempo a hacer tantas canciones como para llenar un álbum y menos para pulirlas y hacerlas bien. Y por eso saltó a la obra de Facundo Cabral, con el cual, por cierto, luego hizo un par de giras por España, que se llamaba Lo Cortés no quita lo Cabral, jugando con el viejo dicho español. Y digamos que en este año 71 se produce el encuentro, no físico y real, pero sí musical entre los dos artistas. Y vamos a seguir buscando artistas importantes de la época. Vainica Doble. Este sí que es un grupo absolutamente minoritario. Esa portada está pintada por uno de los grandes dibujantes de cómic, se llamaba Juan Carlos Eguillor, de aquellos primeros años 70. Vainica Doble eran dos amigas, mayores para una época que se llevaban las chicas yeyés, pero con una imaginación desbordante. Hacían unas canciones hermosísimas. Ahí las tienen en plena juventud. Gloria Van Hersen se llamaba una de ellas, y la otra tenía una particularidad que le ayudó mucho. Era cuñada de uno de los grandes realizadores de televisión. Y sus primeros éxitos fueron las sintonías de aquella serie de 12 capítulos, Las 12 caras de Eva, refranes, donde jugando con los signos del zodiaco o con los refranes españoles hicieron grandes canciones. Carmen Santoja, Gloria Van Hersen. Por cierto, la hermana de Carmen Santoja también fue muy famosa porque fue la primera persona en España que en televisión hizo un programa de cocina con las manos en la masa, Elena Santonja. Como ven, era una familia artística de muchísimo nivel. Pues sigamos buscando buenas canciones y aquí vamos con otra que planteó un problema, la compañía. En la compañía había gente que había estado, porque ese grupo Aguaviva cambió mucho, habían estado en Aguaviva. Pero luego de pronto un productor dijo, voy a buscar un grupo, 8 personas, 4 chicos, 4 chicas, para adaptar a temas, a sonidos pop, a sonidos rock y a sonidos pop, las grandes romanzas de las zarzuelas españolas. Y empezó con un tema de la zarzuela Luisa Fernanda, se llamaba El Soldadito, que fue número 1. Pensar que una zarzuela, un tema de zarzuela, podía ser número 1 en España, en la España de esos años 70, que ya nos considerábamos el cúmulo de la modernidad. El problema es que para poder adaptar una canción a otro género hay que tener permiso del autor. Normalmente no hay que pedirlo, porque los autores, cuando registran sus canciones en las SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, dan ese permiso. Basta con que tú declares que vas a grabar El Soldadito y firman los autores del Soldadito y no pasa nada. Pero una de las canciones era del maestro Sorozábal. Y el maestro Sorozábal no estaba representado por la Sociedad General de Autores de España, sino por la de Francia. ¿Y por qué? Pues porque se había enfadado con la Sociedad de Autores. Y entonces esa canción no estaba autorizada. El maestro Sorozábal puso un pleito, no al grupo, ahí ya se ha quedado el 6, no al grupo, sino a la compañía de discos, y acabó con condenas de prisión por un error del abogado que lo llevó, que en lugar de coger a un penalista, cogieron a un famosísimo, entonces no voy a dar el nombre, laboralista, y creyó que estaba chupado,
y lo que le acusaba era que habían destruido su obra, cuando su obra estaba entera. Es decir, hay un caso famoso, cuando Picasso pinta las meninas, nadie le denuncia porque haya pintado unas meninas tan raras. Hubiera sido grave si hubiera pintado sus meninas raras encima del cuadro de Velázquez y hubiera estropeado el cuadro. Aquí pasaba lo mismo, nadie había quemado ni suprimido los arreglos originales, por lo tanto no los había destruido. El caso es que a partir de entonces las compañías en las adaptaciones tienen mucho más cuidado. Y sigamos, me avisan que tengo poco tiempo, con la reacción de Baldo de los Ríos después del enorme éxito que tiene el Himno a la Alegría. En el fondo a Baldo de los Ríos le molesta un poco que el éxito del Himno a la Alegría sea del cantante y no del que ha hecho todo. La orquestación de 100 músicos, los arreglos, todo. Incluso en algunas declaraciones de la época en Alemania llegó a decir que para él Miguel Ríos no era un solista, era como un cello más de la orquesta que él dirigía. Entonces decidió hacer una serie de discos instrumentales en cantante, adaptando. La primera, lo pone, es un disco alemán la Sinfonía número 40 de Mozart. Tararán, tararán, tirorarán. Fue número 1 en todo el mundo. Y la que pone debajo, lo digo porque yo no hablo alemán, pero sé cuál es, lo digo para los que no sepan, Ein kleine Nachtmusik, es la pequeña serenata nocturna de Mozart. Hizo un disco magnífico, luego hizo otro con sonatas, otro con arias de ópera, hizo 5 o 6 con un éxito tremendo, hasta que el éxito, como pasa con todo, se agotó. ¿Qué más nos queda? Pues, hombre, no hemos hablado de Eurovisión todavía hoy. En Eurovisión quedamos segundos. Eurovisión hizo un concurso que se llamaba Pasaporte a Dublín, porque se iba a hacer en el 71 en Dublín, donde participaron Junior, Rocío Jurado, Concha Márquez Piquer, la cantante Cristina de los Stop y Karina. La canción de Karina, En un mundo nuevo, se la escribió su novio de entonces, posteriormente marido, y un año después es marido. Solo duró un año la boda. Tony Luz, guitarrista de Los Pequeños. Se llamaba En un mundo nuevo, fue Eurovisión, quedó segundo, lo cual era un exitazo. Habíamos sido primeros en el 68 y en el 69, pero luego en el 70 cuartos y en el 71 se consigue otra vez ser segundo. Lo hace, y si mis compañeros del control central me permiten que hable de una canción más, me gustaría hablar de una canción de Nino Bravo que también tiene su historia, que es Noelia. Nino Bravo presentó Noelia al Festival de la Canción de Río de Janeiro, donde estuvo a punto de ganar, y no ganó porque uno de los miembros del jurado votó por un artista de su propio país. El cantante de Blood, Sweat and Tears se llamaba David Clayton Thomas. El reglamento prohibía que los jurados, había de todos los países, votaran a su país. Pero resulta que el cantante era de Estados Unidos, pero había nacido en Canadá. Eso le permitió al jurado norteamericano darle el voto a su no paisano, porque era canadiense, y que adelantara a Nino. Y con eso tengo que terminar. Como siempre digo, que me he dejado algunas muy buenas canciones. El Soy Rebelde, por ejemplo, de Janet, pero no hay tiempo para más. La semana que viene entraremos en el 72. Espero que les haya interesado. Si además de interesarle, les ha gustado y fundamentalmente si la han soportado, enhorabuena. Ahí está Janet como regalo de mis compañeros de Control Central. Hasta la semana que viene.